radiaciones también son otro de los factores que me pueden producir un cáncer de laringe. Lo que nosotros debemos saber y tener en conocimiento es que el 95% del cáncer de laringe es del estirpe epidermoide. Como van a ver en las clases de cáncer de cavidad oral, el primer tipo de cáncer histológico de estas zonas es el carcinoma epidermoide. Si yo les hago una pregunta, paciente con cáncer de laringe, diga usted cuál es el subtipo subtipo en la subglotis, diga usted cuál es el cáncer histológico más frecuente, carcinoma epidermoide. En la glotis, carcinoma epidermoide. En la subglotis, carcinoma epidermoide. Entonces, este es el subtipo más frecuente de cáncer que vamos a tener en la laringe. ¿Qué otros tipos de cáncer podemos tener? De diferentes estructuras. Puedo tener un condroma derivado del cartílago. Este es el caso, no sé si ustedes han visto, que hay un congresista que últimamente sale con su electrolaringe hablando. Él ha sido laringectomizado, ha sido operado por uno de estos cánceres raros que están dentro del 5% de lo que no son los más frecuentes. Tuvimos un paciente con un lipoma a nivel de la supraglotis, se le hizo una resección radical endolaringea, recurrió a los 3 años, se volvió a hacer una resección radical, volvió a tener una recurrencia. Ojo, tumor benigno que recurre con frecuencia, algo más debe estar ocurriendo. Se hicieron las revisiones de láminas y era un liposarcoma de bajo grado. El paciente entró en diciembre del año pasado, nuevamente por una recurrencia. Se le comentó de que lo ideal para él sería hacerle una laringectomía. El paciente se niega, se le hace la resección del tumor, nuevamente vía endoscópica, pero ya él es un candidato a una laringectomía, porque en cualquier momento va a cambiar ese estirpe y puede producirle una metástasis. En cuanto al cáncer de laringe, se va a presentar la sintomatología de acuerdo a dónde es que inicia este cáncer. El lugar más frecuente del cáncer de laringe es a nivel de las cuerdas vocales. Se presenta en un 59%, cuya primera sintomatología es la disfonía. Aparece un tumor a nivel de la cuerda vocal y me produce la disfonía. Doctora, pero yo puedo tener pólipos en la laringe, en la glotis, y también tengo una disfonía. Efectivamente, el paciente inicia con un síntoma de disfonía. Paciente con disfonía de más de 2 semanas de evolución es un paciente que se le tiene que evaluar la laringe. Tenemos que evaluar por lo menos las cuerdas vocales para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, porque es frecuente que podríamos tener un carcinoma a nivel de las cuerdas vocales. ¿Que puedo tener patología benigna? Sí, puedo tener papilomas, puedo tener nódulos, puedo tener incluso un adenoma pleomorfo, porque también tengo glándulas salivales a nivel de la laringe. El segundo sitio en frecuencia es la supraglotis, que se presenta en un 40%, pero la sintomatología principal es la disfagia. Aquí el paciente tiene espacio donde crecer el tumor que me va a ocasionar primero problemas para deglutir. Y la disnea es cuando el paciente o el cáncer subglótico felizmente se presenta en 1%, cuya sintomatología es la disnea. ¿Por qué lo digo felizmente en 1%? Porque imaginen toda esta lesión que tenemos en la cuerda vocal, en la comisura anterior, que esté a nivel de la subglotis. Me queda muy poco espacio por donde el paciente puede respirar y tendríamos que entrar a una traqueostomía de emergencia posiblemente. No es frecuente, pero los pacientes no van a venir a la consulta porque tengo más de 15 días con disfonía.
Muchas veces hay pacientes que llegan o ingresan por emergencia porque tienen la disnea, porque tienen la dificultad respiratoria, se hace una evaluación, el paciente se tiene que asegurar vía aérea, se le hace una traqueostomía y de ahí comenzamos a estudiar al paciente. Podemos ver que hay en la tomografía que hay unas imágenes, hacemos un diagnóstico presuntivo hasta tener la confirmación histológica de que estamos ante un cáncer de laringe. ¿Cómo saber dónde inició? Con la anamnesis, haciendo una buena cronología de los síntomas. Señora, porque el paciente no me lo va a poder decir posiblemente, y le digo señora porque es más frecuente en varón. ¿Cómo es que iniciaron las molestias? ¿Qué inició primero de su familiar? O si el paciente todavía puede, a pesar de que está con el distrés respiratorio, con las disneas, puede comunicarse, pues señor, ¿cómo es que inició? Doctora, yo empecé con dificultad para deglutir, tenía molestias a la hora de comer y después se me fue perdiendo la voz hasta que tengo dificultad para respirar. En ese caso, ¿dónde empezó el tumor? Si comienza con dificultad para deglutir, porque el paciente no me va a decir que tengo disfagia. Supraglótico. En la supraglotis. Entonces, y ellos hacen el relato, comienza con dificultad para comer. ¿Y qué comía? No, ya no puedo comer los sólidos, ahora solo puedo comer líquidos. Entonces, es importante para nosotros del paciente que ingresa por emergencia, la historia clínica, la anamnesis, para tener una presunción diagnóstica de dónde iniciaron los síntomas. Porque si yo tengo un paciente que me llega por consulta externa, pues va a entrar por disfonía, que es muy raro, como les vuelvo a decir, viene por una disfonía, pues yo estoy presumiendo que podría ser un cáncer de laringe. Señora, ¿fuma usted? Sí, doctora, fumo como 2 cigarrillas al día. Dos cajas, perdón, de cigarrillos al día. ¿Y por cuánto tiempo? Ya tengo como unos 20 años más o menos. Señor, ¿y usted fuma? No, doctora, yo no fumo. ¿Nunca ha fumado? No, lo dejé hace un año. ¿Y cuánto ha fumado? Fumaba como 10 cigarrillos al día durante 40 años. El hecho de que el paciente diga, ya dejé de fumar, no va a eliminar el daño que ha creado en su organismo. Entonces, es importante, cáncer glótico, cuerdas vocales, se presenta en el 59% de los casos, cuya principal sintomatología es la disfonía. El supraglótico, 40%, con su síntoma principal es la disfagia, y el subglótico, el 1%, en el cual el paciente tiene la disnea. Vemos que también vamos a presentar los diferentes tipos de drenaje ganglionares, y la laringe tiene una distribución linfática cruzada. Pero ¿quiénes me pueden producir ganglios o metástasis ganglionar? Solo los pacientes que tienen carcinoma supraglótico y subglótico. Los que tienen cáncer a nivel de las cuerdas vocales no me da metástasis ganglionar. Y ojo, la metástasis ganglionar por la supraglotis y la subglotis puede ser incluso cruzada. ¿Cómo hago mi diagnóstico de cáncer de laringe? Una buena historia clínica, el relato de la enfermedad me va a llevar a dónde inició la patología, si es que es en las cuerdas vocales, si es que es en la supraglotis o si es que es en la subglotis. Como les vuelvo a decir, es muy raro esta ubicación, pero existe. El examen físico. Doctora, ¿qué vamos a encontrar o qué puedo encontrar en un cáncer de laringe? No encuentro nada que me llame la atención en el cuello. Va a depender del estadio clínico del paciente. El paciente, si es un cáncer a nivel de la glotis, puede presentar la disfonía. El paciente como no tengo metástasis ganglionares, no voy a encontrar ganglios en el cuello si es que estamos hablando de un cáncer glótico.
Si tengo un cáncer en la supraglotis, tampoco voy a encontrar un tumor en la laringe, porque generalmente estos tumores son endolaringios en estadios iniciales. ¿Que puede encontrar un ganglio? Sí, porque ya sabemos que la supraglotis me puede dar metástasis. Pero en estadios avanzados sí puedo encontrar tumores grandes y generalmente son tumores que se llaman cuellos congelados, donde yo no voy a ofrecerle ya tratamiento quirúrgico al paciente. ¿Qué es lo que hago? Si nosotros, así como examinábamos la tiroides, nos ponemos delante del paciente, le pedimos que degluta, en el caso de la laringe, cogemos la laringe y la movemos hacia la derecha, hacia la izquierda, de manera laterales, y vemos que la laringe se nos va a mover. Cuando tenemos un cáncer de laringe que ya salió, que ya está comprometiendo otros tejidos, vamos a tener un cuello rígido, un cuello que no se mueve e incluso un cuello congelado que ya me está dando a mí idea de que posiblemente no voy a operar a ese paciente. Necesitamos, para hacer nuestro diagnóstico, evaluar la laringe. ¿Cómo la vamos a evaluar? Mediante la laringoscopía, ya sea laringoscopía indirecta, ya sea flexible o la laringoscopía directa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es una laringoscopía indirecta a través de un visor y una cámara de monitor. En este caso es la nasofibroscopía, que es lo que han tenido oportunidad algunos de sus compañeros de poder visualizarlo. Estas son una fibra flexible que en este caso tiene una óptica a nivel del equipo de nasofibroscopía, o también se puede ver a través de un monitor. ¿Cómo más puedo evaluar mi laringoscopía? Mediante un espejo. Se hace laringoscopía indirecta. Pongo una fuente de luz, un espejo y el otro espejo dentro de la cavidad oral, y me va a permitir evaluar las cuerdas vocales, me va a permitir ver la laringe, la movilidad de la laringe. Tal vez no me permite ver la subglotis, pero por lo menos tengo los sitios en un 99% de frecuencia de cáncer de laringe. Bien, este examen, cuando yo era alumna, ya no lo hacían tampoco. Hacía recién que se estaba dejando de lado porque ya tenían las fibras ópticas. Entonces, pero cuando se nos malogran los equipos, no tenemos ahora solamente tenemos un equipo que se está compartiendo con otorrino, se nos malogra ese equipo, nos vamos a quedar sin nada, pues tenemos que volver a utilizar nuestro espejo para poder hacer el diagnóstico. Los equipos de nasofibroscopía flexible, algunos tienen canal de trabajo. Se ingresa por ahí una pinza cocodrilo y se toma una muestra de biopsia. Lamentablemente en el hospital no tenemos las pinzas porque son descartables. Tenemos los equipos con canal de trabajo, pero no las pinzas para poder utilizar y hacer la biopsia. Por lo tanto, se les manda a los pacientes a la laringoscopía directa, que es como cuando el anestesiólogo va a intubar o los de UCI van a intubar, donde nos permiten ver directamente la laringe. Por lo tanto, tenemos que debemos evaluar a nuestro paciente una buena historia clínica, un examen físico que no nos va a ser muy productivo en el cáncer de laringe. Necesitamos evaluar la laringe mediante laringoscopía, de preferencia flexible, que son los equipos de nasofibroscopía. ¿Qué más necesito? Necesito imágenes, necesito una tomografía. En este paciente que me llega a mí a consultorio, sí tiene que salir, aparte de la historia clínica que hago, aparte del examen físico, tiene que salir con la orden para la nasofibroscopía y tiene que salir con una orden de tomografía. Por lo menos esos son los mínimos exámenes que yo necesito. Si le encuentro un nódulo, un ganglio, pues le voy a pedir una VAF con guía ecográfica. Si el paciente me refiere que tiene dificultad para deglutir, pues le tengo que pedir una endoscopía alta posiblemente. Entonces,
pero los mínimos exámenes necesarios son la nasofibroscopía y la tomografía. Necesito tomar una biopsia. Si el equipo de nasofibroscopía lo puede tomar en buena hora, si no, se manda microcirugía laringea para la toma de la biopsia. Laboratorio, si es que el paciente se va a operar, rayos X, gastroscopía y broncoscopía si es que fuese necesario. Como dije, este es el examen que se utiliza se pone un mechero para que no se empañe el espejo y se puede utilizar y nos permita visualizar. La laringoscopía directa, como cuando van a intubar los anestesiólogos, los médicos de emergencia, los de UCI, donde nos permite visualizar las cuerdas vocales. Diagnóstico, es importante la toma de la biopsia, porque, como les vuelvo a decir, yo tengo que estadiar a mi paciente para poder decir, este es un paciente, primero la biopsia, carcinoma epidermoide en un 95%, y tengo que estadiar a mi paciente, porque depende del estadio clínico que voy a mandar al tratamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí es un equipo de nasofibroscopía que se está viendo a través de un monitor, y aquí vemos una lesión en la cuerda vocal derecha o izquierda. Derecha. En la cuerda vocal derecha, ¿verdad? Es una lesión con áreas leucoplásicas, verrucosa, exofítica, ulcerada, no sangrante. Para yo poder hacer mi estadiaje, eso ya llegó, el paciente sale con las órdenes de nasofibroscopía y tomografía. Necesito la nasofibroscopía. Es de vital importancia el examen de la valoración de la laringe, ya sea por nasofibroscopía, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, o ya sea por una laringoscopía indirecta o una laringoscopía directa. Diga, Sí, señores. Claro. Y, pero un y largo. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que escuchan ahí? ¿Logran escuchar la voz del paciente? Sí, doctora. Ok. Eso es un paciente que tiene una disfonía. Aquí también estamos viendo una lesión exofítica ulcerada con una pequeña área de sangrado que está localizada en la cuerda vocal derecha. En el tercio medio, en los 2 tercios anteriores podríamos decirlo, sin llegar a comprometer la comisura anterior. Además de describir las características de la lesión, a mí me es importante el estudio dinámico para ver si es que tengo movilidad o no de cuerda vocal o vocales. ¿Se mueve o no la cuerda vocal que tiene la lesión? No, No la veo moverse. A ver. no lo logro notar. Sí se mueve. Sí se mueve. Movimiento. Sí, ya la vi moverse, sí, doctor. Sí se mueve. Sí se mueve, ¿no? Sí se mueve, sí. Ok. Eso es importante poder determinar cuando hacemos la nasofibroscopía en un paciente con cáncer de laringe, ya sea glótico o supraglótico, que es lo que vemos con mayor frecuencia, si es que hay movilidad o no de la cuerda vocal. Yo voy a describir el tumor, sí, pero tengo que ver si es que hay movilidad. ¿Por qué? Porque paciente que se mueve las cuerdas vocales, como en este caso, a pesar de que tiene un cáncer, yo lo voy a estadiar como 1 o 2, porque tiene la movilidad de la cuerda vocal. Paciente que se mueve cuerda vocal, estadio clínico 1, estadio clínico 2, cojo mi tablita, cuánto mide el estadio clínico 1, el T1 o el T2, listo. Para mí mi chip está, ¿se mueve o no se mueve? ¿Se mueven ambas cuerdas vocales? Paciente va a radioterapia para tratamiento, preservación de órgano. No se mueve una de las cuerdas vocales,
el paciente mínimo tiene un estadio clínico 3. ¿Ok? Mínimo es un estadio clínico 3. Eso quiere decir que ya no va a radioterapia porque no le va a hacer ningún efecto. Salvo por ahí algunas características que podamos decir, vamos a darle chance a este paciente, miren, tiene 40 y tantos años, bueno, por ahí, casos especiales. Pero las guías te dicen, movilidad de cuerdas vocales, estadio clínico 1, estadio clínico 2, van a radioterapia. Parálisis de por lo menos una de las cuerdas vocales, paciente tiene mínimo un estadio clínico 3. ¿Por qué mínimo? Porque quien me termina de hacer el estadiaje son las imágenes, son las tomografías. Por eso que yo les dije que el paciente salía con nasofibroscopía y salía con orden para tomografía. Aquí estamos viendo son diferentes pacientes, no es el mismo paciente, donde hay tumores. Estoy en el caso de la cuerda vocal izquierda. Aquí vemos que hay mayor compromiso e incluso, ¿para qué me sirve a mí ver las tomografías? Porque si tengo compromiso del cartílago tiroides, este paciente ya es un estadio clínico 4A. Y el estadio clínico 4A, al igual que el estadio clínico 3, tienen indicación quirúrgica, tienen el chance de laringectomía. El paciente, estamos viendo que incluso aquí está infiltrando la tráquea, aquí se está metiendo la tráquea, podríamos hacer una laringectomía a campo ampliado, así se llama, son diferentes técnicas. ¿Cuáles son mis criterios de irresecabilidad también en estos pacientes? Uno, cuando me comprometen fascia prevertebral, cuando me envuelven la carótida en 360 grados o cuando me comprometen los vasos del mediastino. Vemos esta gran masa que está llegando y está comprometiendo la fascia prevertebral. Los vasos no los logramos visualizar, tendríamos que ir avanzando, retrocediendo, pero están libres. Si lo vemos aquí, los vasos no los está rodeando, pero por la extensión del tamaño del tumor, este paciente ya no tiene chance quirúrgico. Lo único que le podemos ofrecer a este paciente es una traqueostomía para asegurar la vía aérea y lo mandamos también a radioterapia, pero sabemos que no va a ser con fines curativos. Entonces, por eso les decía, la nasofibroscopía es importante ver la movilidad de la cuerda vocal porque me va a dar a mí ya una idea del estadiaje. ¿Se mueven cuerdas vocales? Va a radioterapia. Doctora, porque me tengo que aprender si es que es un T1 o T2. No, movilidad de cuerdas vocales, radioterapia. Paciente que no se mueve la cuerda vocal es un estadio clínico 3. Miramos las tomografías y determinamos cuál es su estadiaje. Paciente con estadio clínico 3, estadio clínico 4A, que van a tratamiento de laringectomía. Paciente con estadio clínico 4B, estadio clínico 4C, que ya tiene metástasis a distancia, pues le ofrezco su traqueostomía y lo mando a radioterapia y quimioterapia de acuerdo a la edad del paciente. Muy bien, ya comencé. Acércate despacio. Vete así. ¿Se mueve o no se mueve la cuerda? ¿Y dónde está? ¿Derecha o izquierda? La izquierda no se mueve. La izquierda no se mueve y tiene una lesión, ¿verdad? Que compromete toda la cuerda. A ver si es que por ahí está la voz de la paciente. Ahí está. Aguante un ratito, reina. Chequea los senos piriformes, Risto, antes de que entres. Gira hacia tu izquierda, gira hacia tu derecha. Necesitamos chequear los senos piriformes. Esta era una paciente mujer
si es paciente mujer ya hay una redundancia. Era una paciente con antecedentes de fumadora, abogada ella, y se le hizo el diagnóstico de un cáncer de tiroides en estadio clínico 3. Estadio clínico 4A, porque había compromiso del cartílago tiroides. Esta paciente no quería ser sometida a tratamiento quirúrgico, se le planteó la laringectomía. No, doctores, ¿cómo voy a hacer? Yo dicto clases, yo trabajo con la voz. Entonces se les explica que mandarlos a quimioterapia y radioterapia no van a tener una buena respuesta. Ya lo sabemos, ya los estudios nos dicen de que no hay una buena respuesta. Por eso que lo indicado en estos pacientes es la laringectomía. Viene una fase de negación, después aceptan y fue sometida a la laringectomía total la paciente. ¿Qué ven ahí, doctores? ¿Qué ven ahí? Y si vamos a hacer la operación es para su novia. La cuerda vocal derecha no se mueve. Ya. Este es la epiglotis y estas son los aritenoides. Aquí vemos un tumor que está comprometiendo incluso la pared lateral de los aritenoides, que está una úlcera. ¿Esto está a nivel de cuerdas vocales o está a nivel de la supraglotis? Ajá. Aquí abajo, vuelve a abrir, van a ver algo blanquito. No, se fue. Vamos a ver la imagen de nuevo. Ah. Listo. Un momento, chicos. En ese video es un tumor a nivel de la supraglotis. ¿Ok? Si ustedes... Ahorita se los pongo de nuevo. Si ustedes se dan cuenta, van a lograr visualizar aquí al fondo, ahí las cuerdas vocales. Algo blanquecino que se ve acá al fondo en algún determinado momento. Todo este tumor está localizado en la supraglotis, por eso que los pacientes tienen dificultad para deglutir. Les está ocupando espacio. Ahí se ve. Ahí, ¿vieron? Ahí se vio la cuerda vocal, ahí se ve. Esto está localizado en la supraglotis. Aquí lo que nos interesa de este examen es determinar si es que hay movilidad o no de cuerda vocal. Ya sea en glotis o en supraglotis, igual. Si tengo movilidad de cuerda vocal, estadio clínico 1, estadio clínico 2. Si tengo parálisis de una de las cuerdas, mínimo estadio clínico 3. Ya la tomografía me va a determinar cuál es el estadio clínico. Para mí es importante determinar estadio clínico 3 porque ya tengo la parálisis de por lo menos una de las cuerdas vocales. Eso es lo que dice el T3. No les voy a poner todo el T1 que mide de 1 a 2 centímetros. No, para mí es importante. Estadio clínico 3, que es el T3, que significa que ya hay por lo menos una parálisis de la cuerda vocal, ya sea derecha, izquierda o ya sea de ambas, pero por lo menos ya hay parálisis de cuerda vocal, ya sea tumor de supraglotis, de subglotis o de supraglotis, de glotis. ¿Bien? Estadio clínico 4, cuando hay compromiso del cartílago. Estadio clínico 4B, cuando ya tengo, no es operable para mí. Y el C, cuando hay estadio clínico 4C, metástasis a distancia. Para simplificarnos a nosotros la existencia y para ustedes es paciente
Estadio clínico 3, ya tiene una parálisis de cuerda vocal. Veo mi tomografía, no hay compromiso del cartílago tiroides. Estadio clínico 3. Paciente con parálisis de cuerda vocal, veo la tomografía, compromiso de cartílago tiroides, estadio clínico 4A. Cuando salió de la laringe es un 4B y si tengo metástasis a distancia es un 4C. ¿Cómo es que voy a dar tratamiento? Estadio clínico 1, estadio clínico 2, responde muy bien a la radioterapia y quimioterapia. Eso es lo que se llama preservación de órgano. Los pacientes obviamente entran al internet, leen, comienzan a googlear y van a decir, y vienen a, doctora, pero yo quiero preservación de órgano. Cuando ya tengo una parálisis fija, cuando tengo compromiso del cartílago tiroides, pues yo sé que eso no le va a dar una buena respuesta al tratamiento de la radioterapia, pero yo solamente decido o propongo las cirugías o el tratamiento y son los pacientes los que deciden. Obviamente en mi historia clínica le pongo, se le explica al paciente las condiciones de tratamiento, las ventajas y desventajas, no aceptan tratamiento, optan por preservación de órgano. Cualquier reclamo, ahí está en mi historia clínica, ya no me pueden demandar. Pero sí se les explica. Paciente en estadio clínico 1, estadio clínico 2, tienen muy buena respuesta a la radioterapia que si es que fueran sometidos a tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, se les da la opción de preservación de órgano. Pero a estos pacientes que van a la quimioterapia, que van a la radioterapia, generalmente entre 30 a 35 sesiones de radioterapia, son pacientes que debemos hacerles seguimiento post-radioterapia. Son pacientes que debemos hacerles una nasofibroscopía cada 3 meses durante el primer año después de la radioterapia y cada 6 meses posterior al primer año. Entonces son pacientes que no es que ya recibieron radioterapia y nos olvidamos de ello, porque en la mayoría tienen muy buena respuesta, pero en otros podemos tener que hubo un error en la estadificación del paciente y por lo tanto el paciente hace su recurrencia o podríamos decir hace su persistencia porque no fue bien estadiado y se le mandó por error a la radioterapia, como nos ha ocurrido últimamente. Como les decía, el estadio clínico 3, estadio clínico 4A van a la laringectomía y el estadio clínico 4B, 4C, desde nuestro punto de vista, lo único que le ofrecemos es una traqueostomía y los mandamos a radioterapia para el tratamiento paliativo. En la laringectomía, algo rápido, como habíamos visto, es sacar el órgano foniatorio. Yo voy a sacar la laringe y voy a abocar la tráquea hacia la piel. Saco mi órgano foniatorio, por aquí es donde respira el paciente, ya no va a respirar por arriba, sino va a respirar de frente por el estoma traqueal. Yo voy a abocar la tráquea a la piel porque he resecado quirúrgicamente la laringe. La vía de alimentación va a continuar y se hace una neofaringe. Igual tenemos que ver nuestras metástasis ganglionares porque al tener un paciente con una parálisis de cuerda vocal significa que ya salió de su territorio. Si era un cáncer de la glotis, pues ya me está comprometiendo la subglotis o me puede estar invadiendo la supraglotis. Si era un cáncer de la supraglotis, pues me está infiltrando con una parálisis de cuerda vocal, me está infiltrando la glotis. Y hemos dicho que supraglotis y subglotis sí me da metástasis cervicales. Por lo tanto, a los pacientes que se le hace la laringectomía, además se le hace disección cervical bilateral de los grupos 2, 3 y 4, más una hemitiroidectomía. ¿Ok?
Esa es la cirugía que se le hace al paciente. Laringectomía total, laringectomía a campo ampliado, dependiendo qué es lo que vamos a encontrar. Disección de cuello bilateral, grupo 2, 3 y 4, más hemitiroidectomía, donde inició la lesión. Si yo tengo el tumor en la cuerda vocal izquierda, pues tengo que hacer una hemitiroidectomía izquierda. Ahí vemos unas fotos donde se le ha hecho ya la laringectomía a este paciente, se le ha hecho la disección del cuello, la vena yugular, la arteria carótida con sus dos ramas, se ha resecado ya la laringe y por aquí es donde se le da la anestesia al paciente. Tiene una zona nasogástrica que nos va a servir de guía para poder hacer el cierre. Se hace el cierre en 2, 3 planos y se coloca por donde se le daba la anestesia, que es la traqueostoma, lo que vamos a jalar hacia la piel. Se están fijando con puntos y es así como nos va a quedar. Nosotros estamos viendo que acá abajo es la tráquea. Acá está, se logra visualizar incluso la carina, ¿no? Así es como nos va a quedar y así es como debemos limpiar al paciente al día siguiente. Tenemos que quitarle toda la mucosidad porque obviamente ya no respira por la nariz, respira por acá, no hay una buena humidificación, un filtrado del aire, no lo caliente el aire porque esas son funciones de la nariz. Al entrar por acá todo se llena de moco y tenemos que limpiarlo y dejarlo así porque si no, la herida operatoria se puede infectar, se consumen los vicriles y se cae la tráquea y es una emergencia que tenemos que volver a entrar a sala de operaciones. En este caso se le deja con un tutor laringio, es una cánula de traqueostomía, pero con la idea, o tutor, porque también existen los tutores, con la idea de que esto no se cierre, que mantenga un orificio de por lo menos unos 2 centímetros de diámetro para que el paciente tenga por dónde respirar. Esta es la traqueostomía, que es diferente al traqueostoma. Aquí yo estoy abocando la tráquea a la piel. Aquí estoy haciendo un puente entre la tráquea, entre la piel y la tráquea. Hay un puente para colocar la cánula de traqueostomía. Son conceptos diferentes. A este paciente yo le quito esta cánula, no va a pasar nada porque el paciente tiene la tráquea abocada a la piel. Esto solamente me sirve de tutor. A este paciente que se le ha hecho una traqueostomía, supongamos que tiene una estenosis traqueal que no puede respirar por acá y yo le quito la cánula de traqueostomía, el paciente se muere porque no tiene por dónde respirar. Este es un espécimen laringio donde vemos el tumor en la cuerda vocal izquierda. Vemos la epiglotis que está hacia arriba, entonces son imágenes directas en la cuerda vocal izquierda que está comprometiendo la supraglotis y que está comprometiendo la glotis. Por eso se hacen las disecciones de cuello más la hemitiroidectomía, que me imagino que debe estar atrás de este tejido. ¿Tenemos complicaciones? Sí, hay complicaciones que se pueden dar, la infección de la herida operatoria, como les dije, la fístula faringocutánea, que son ese cierre que nosotros hacemos cuando se realiza la nueva neofaringe, ya sacamos la laringe, se hace un cierre, este cierre tiene que ser impermeable, no debe abrirse, no debe haber dehiscencia de los tejidos, porque si no va a haber una fístula faringocutánea. Vemos que sale la salida de la saliva por esta fístula y acá tiene el estoma traqueal por donde respira el paciente. Esta saliva se va por acá, el paciente se aspira y me puede producir una neumonía. Pueden ser fístulas de bajo gasto que le ponemos gasas ahí para que nos ayuden a comprimir y se cierra, como pueden ser fístulas de alto gasto, que esto que por más gasita que yo le ponga, eso no se va a cerrar nunca. Este es un paciente que ha sido irradiado previamente, que ha recibido radioterapia, igual hizo persistencia de tumor, se le hizo una laringectomía y una de las complicaciones que podemos esperar es una fístula por la pobre vascularidad de los tejidos por la radioterapia. Igual puede ocurrir en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, porque tienen una alteración de la microvascularización. Para cerrar necesitamos hacer colgajos. En este caso se sacó un colgajo de Bacanyam, que es del hombro, y acá se han sacado diferentes tipos de colgajo, pero ojo, para cubrir esta zona de defecto yo tengo que cubrir la parte que va hacia la mucosa
hacia adentro y tengo que cubrir la piel, la parte que va hacia afuera, ¿no? Por eso me tiene que quedar el paciente así. Hay una parte de tejido que va hacia la mucosa, que se va a convertir en mucosa, y otra parte que persiste como piel. Por eso que el área que nosotros sacamos de aquí se tiene que colocar a doble paleta, que es lo que nosotros llamamos. Esta parte me va a ir a cubrir la piel externa y esta parte va a ir hacia la parte interna. Va a sufrir cambios, una metaplasia, y se va a convertir, en menos de una semana esto se convierte en mucosa. Entonces, esa es la finalidad de cubrir una fístula traqueoesofágica. No es fácil, faringoesofágica. No es fácil encontrarse con un paciente con estas fístulas y que nos ayuden a cerrar. Encima, en este paciente que tiene todo el tejido irradiado, pobre vascularización, es muy fácil que se abra. Se tienen que a veces cubrir con 2 o con 3 colgajos. Otra de las complicaciones que se puede tener es una estenosis del estoma traqueal. Se le va cerrando por donde respira el paciente, no tiene por donde respirar, el paciente se nos va a morir. Por eso es que dejamos un tutor laringio. Ese tutor laringio generalmente lo tenemos durante los 2 primeros años después de haber realizado la cirugía, con la finalidad de que no se cierre. Si se cierra, pues tenemos que entrar a sala de operaciones y ampliar este estoma traqueal. Los cuidados postquirúrgicos, mantener limpia la zona alrededor del estoma, el cambio de cánula o de tutor laringio, la limpieza de la cánula usada, la humidificación de las secreciones, pero que tienen que ser por aquí, por el estoma traqueal. Yo no puedo nebulizar al paciente por la fosa nasal porque ya el paciente no respira por ahí. ¿Bien? Tiene que ser a nivel del estoma traqueal. Esto es como poder reinsertar al paciente a la sociedad. Le estamos quitando el órgano fonatorio, el paciente no va a hablar, pero necesitamos que se comunique. Hay alternativas. Una es la electrolaringe, que la institución lo compra para los pacientes, no para todos, pero los llega a comprar. Que permite que el paciente hable como un robot, como lo habíamos visto con el paciente de ayer, creo que estuvo en piso. Y esta es una válvula foniatoria que se coloca entre la tráquea y la neofaringe. Se coloca en el acto quirúrgico. Entra el aire a través de la tráquea, va hacia los pulmones y va a salir por la cavidad oral tapando esto. Son dispositivos, son aparatos que no que porque yo se los doy o yo los pongo el paciente va a hablar. Tiene que aprender a utilizarlos para poder hablar. El señor Andía. Este es un paciente que ha aprendido a utilizar su electrolaringe y es un paciente laringuectomizado. Es importante que nosotros debamos explicarle al paciente que va a perder la voz, que no va a volver a hablar como lo hacía antes. Hay algunos que aprenden a hablar utilizando el diafragma e incluso hay coros que se forman de pacientes laringuectomizados en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos, que tienen toda esa cultura. El paciente con este estoma traqueal obviamente no se va a poder meter a una piscina, no se va a poder meter al mar porque le entra agua y el paciente se nos va a morir. Entonces, son cambios que van a ocurrir en el estilo de vida del paciente. ¿Qué es importante? Que el carcinoma epidermoide es el más frecuente, los síntomas van a depender de la localización, la laringuectomía total está dada para pacientes en estadio clínico 3, estadio clínico 4. ¿Cómo diferenciamos un estadio clínico 3? Por lo menos ya hay una parálisis de una de las cuerdas vocales. Conocer las complicaciones de la laringuectomía y la reinserción del paciente laringuectomizado. Muy bien, chicos. Hacemos un descanso de unos
7 minutos para continuar con los temas que nos faltan. ¿O alguna pregunta? Doctora, todo claro por parte de mis compañeros. No hay ninguna Ok. pregunta. Entonces, unos 7 minutos y tocamos glándulas salivales, ¿bien? Está bien, doctora. Está bien, Gracias. doctora. A ustedes.